lo ves en la entrega y disposición de servir en la forma en que sea, lo ves en la contribución, lo ves en el amar a los pobres, lo ves en la disposición de ir a otros países a ayudar a pobres, lo ves en la disposición de hablarle a personas que necesitan salvación, lo ves en la entrega de discipulado, de que aunque 10, 15, 20 años después todavía queriendo aprender y crecer. Eso es una expresión de que el reino de Dios es la prioridad de mi vida. La disposición de que ordeno aún mi trabajo, las horas de trabajo, el trabajo que escojo, con la convicción de que quiero estar participando, entregando mis talentos, mis dones a Dios. Eso expresa los valores del reino de Dios. Amén. Y en verdad a mí me anima mucho de que muchos aquí en verdad expresan ello. Nuestro desafío es que continuemos con la mirada en el destino. Y a la vez que camino hacia ello, los demás no simplemente digamos, es que yo conozco a alguien muy devoto. Es que yo soy parte de una congregación donde sí hay unos que sí. Porque no se trata de eso. Nuestro destino, de la misma forma que cada niño aquí presente, por mucho que nosotros los ayudemos y los amemos, sí los podemos guiar, pero el destino eventualmente lo van a decidir ellos. De la misma forma, cada uno de nosotros aquí presente tiene el privilegio y la responsabilidad de considerar nuestro destino eterno. Y Dios nos da la opción de hacia dónde vamos y cómo llegamos. El título de hoy, destino. Y quiero que en verdad pensemos acerca de hacia dónde vamos. Vamos a hacer un breve repaso de la serie de Tesoro, porque queremos que sí, hoy sea un tiempo de decisiones. Vamos a terminar la clase con la Santa Cena. Y tiene mucho que ver la Santa Cena con esto de destino y con esto de tesoro. Porque la vida de Jesús expresó claramente su enfoque en cuál destino. En un destino eterno. Él vivió toda su vida con una claridad de enfoque de que no estaba viviendo para esta tierra. Que no estaba viviendo para el ser glorificado aquí en la tierra, no estaba viviendo para conseguir posesiones aquí en la tierra, ni aún relaciones, pues las relaciones fueron ayuda hacia el destino eterno, pero el objetivo no eran las relaciones por sí mismo. Su enfoque total fue el destino eterno. Su tesoro, demostrado en cómo invirtió su vida, cómo invirtió su tiempo, a qué estuvo dispuesto a aún morir, expresó que su destino era el tesoro eterno. Entonces, repasemos los 5 principios que hemos hablado acerca de los principios del tesoro. Primero hablamos de que no te lo puedes llevar, ¿de acuerdo? Entonces, sea lo que sea que hoy te tiene distraído, pero es que quiero obtener esto, pero es que quiero obtener lo otro, pero es que hoy sí digamos, ¿sabes qué? Ya, tengo que en verdad decidir, no me lo puedo llevar, pero sí lo puedo mandar. ¿Cómo lo puedo mandar? Aún hoy vamos a ver un bautismo. Un bautismo es parte de cómo mandar. Es el abrir la puerta aquí en la tierra hacia el reino de Dios para poder entrar al reino de Dios allá en el cielo. Amén. Pero no se trata solo de entrar aquí, se trata de perseverar hasta el final. Amén. Y a la vez de ayudar a otros a ser mandados. Segundo, hablamos de que Dios es el dueño de todo. Y hay un espíritu muy diferente cuando vivimos con el espíritu de que Dios y no yo es el dueño de todo. Cuando hay ese espíritu hay una disposición de, bueno, voy a valorar lo que Dios me presta, pero eso no me va a consumir. Ni mis hijos, ni mi esposa, ni mis cosas. Todas son cosas o relaciones que Dios me presta, pero el verdadero dueño es Él. Tercero, el que sí, donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Sabes dónde vemos esto? Dice la palabra que lo que tú hablas, ¿de dónde viene? Del corazón. Cuéntame el tema del cual más hablas y ahí identifico tu tesoro. Muchos, no, sí, es que yo creo que el reino de Dios es mi tesoro. Y podemos aún ir a una reunión como esta, o una reunión más pequeña, donde es una charla bíblica, y ahí aparentar ser religiosos. Y hablar palabras bonitas que suenan en el aire, porque hasta ahí llegan. Pero el minuto en que salimos de ahí, ¡boom!, ahí sí es donde en verdad sale nuestro tesoro. Y es en los temas después de eso. No es en el tema aquí adentro. Es en el tema cuando te montas en el carro, cuando vas para la casa, cuando vas el lunes. Ahí en verdad se va a ver cuál es tu tesoro.
Si ahí mira, ¿viste cómo está vestida? ¿Viste con lo que me dijo? ¿Viste lo que fue? Ahí se te dice cuál es tu tesoro. Quizás, uy, qué tesoro tan feo. Pero a veces el corazón amargo lo atesoramos más que al reino de los cielos. La crítica y el chisme lo atesoramos más que el reino de los cielos. El que hablamos de los demás lo atesoramos más que el reino de los cielos. Mira, es más fácil hablar de alguien más que en verdad exponer tu corazón. Podemos pasar mucho de, sí, ¿sabes qué? Hay que ayudar a no sé quién, hay que ayudar a no sé quién. Y en eso, dice que estamos ayudando, pero en verdad lo que estamos haciendo es un juego de evadir nuestro tesoro. De evadir lo que en verdad está ocurriendo en nuestras vidas. Entonces, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Dime de qué hablas y ahí veo tu tesoro. Entonces, sí te pido que hoy, al tomar la Santa Cena, pienses de qué hablar. ¿Cuál ha sido mi tema? ¿Cuál ha sido mi enfoque? ¿Es en verdad mi enfoque el reino de Dios y construirlo? ¿O aún con mis palabras, mis hechos, lo he destruido? Cuarto, el cielo y no la tierra es mi tesoro. Sí. El que nos estemos poniendo más viejos, vamos a decir, ¿sabes qué? Pues me estoy acercando más a mi tesoro. Eso me estoy tratando de dar aliento. Y fue, sí, 51 ya. Ahí vamos. Y finalmente, hablamos en esta semana pasada de honrar a Dios con mis posesiones. Y de restaurar la convicción, yo creo que no solo de posesiones, yo creo que aún acerca del reino en sí. Mira, tú y yo podemos ver la iglesia como una iglesia más, o podemos ver como Jesús la deletreó en Hechos 2, que es el reino de Dios. Cuando entendemos la iglesia como el reino de Dios, a mí me cambió radicalmente mi perspectiva acerca de participar en ella, estar presente en ella, hacer lo mejor para ella, invertir mi vida en ella. Porque entendí, esto es un reino, y hay un rey y no soy yo. Esto no es simplemente un club social o una actividad más, sino es el reino de Dios. El que entiende en verdad la iglesia como reino de Dios, honra a Dios con todo. Y se le ve en su entrega, se le ve en su devoción, se le ve en su prioridad, se le ve en su claridad de qué es verdad y qué no es verdad. Aún en términos doctrinales, va a honrar a Dios con su conocimiento. Y no va a crear un ambiente gris en el cual, bueno, pues todo camino está bien para Dios. Eso no honra a Dios. Dios fue súper específico con Jesús en deletrearle un camino específico que él tenía que desempeñar. No hubo plan B, no hubo plan C, fue un camino clave. De la misma forma para nosotros, honramos a Dios creyendo en la palabra de Dios como verdad. Honramos a Dios creyendo que la palabra de Dios nos dice que tenemos que creer en Jesús como el mediador entre nosotros y Dios. Si creemos otra cosa, eso no honra a Dios. Honrará a otro Dios, pero no al Dios de la palabra de Dios. ¿Amén? Honrar a Dios también es tener la convicción clara de que Dios no anda buscando creyentes, sino discípulos. Pero yo he oído de una nube entre muchos de nosotros que no tenemos ni la claridad de saber quién es salvo y quién no es salvo. Gente hablando de que, bueno, con Juancito y Pedrito aceptaron a Cristo y como resultado son cristianos. Eso no honra a Dios. La palabra de Dios deletrea que un cristiano es un discípulo. No deletrea que un creyente es un discípulo. Son dos cosas muy diferentes. Y hay mucha gente hablando en el mundo de métodos de llegar a Dios que no son bíblicos. Eso no honra a Dios. A Juancito llegó a una iglesia y pasó al frente y aceptó a Cristo. Búscame en las escrituras cómo el reino de Dios fue comenzado así. No existe. Fue claramente deletreado desde Hechos, el comienzo del nuevo pacto. El proceso de llegar a Dios, a honrarlo, es arrepentirse. Y una persona no honra a Dios desempeñando ritos sin obedecer el plan de Dios.
Y el arrepentimiento es una gran parte de ello. Una persona que se bautice sin arrepentirse no honra a Dios. Y eso no es un discípulo. Puede aún andar entre nosotros y decirse llamar tal, pero si no ha habido radical arrepentimiento, eso no honra a Dios con su vida y sus posesiones. Después del arrepentimiento sí requiere bautismo para el perdón de los pecados. Porque el bautismo honra a Dios en que es unir en la participación de la muerte y resurrección de Cristo. Es expresarle ahí al mundo y a Dios: creo en tu plan y no me voy a inventar otro. Eso honra a Dios. Pero hoy mi pregunta ante ti es: ¿estás enseñando honra a Dios? ¿Te puedes sentar con alguien más a expresarle cómo honrar a Dios? Ah, no, para eso yo llamo a mi líder. Para eso yo llamo al anciano. Para eso yo llamo al evangelista. No, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que cada discípulo hace discípulos. Eso honra a Dios. No honra a Dios tener un grupo religioso que solo un porcentaje pequeño cumple ciertas cosas y no todos. Entonces en esto sí quiero que evalúes. ¿En verdad es mi tesoro? Porque si el reino de Dios va a ser tu tesoro, tu vida lo va a reflejar en todo aspecto. Pero en el primero es en decidir que Él en verdad reina en ti. Y que la iglesia no es una iglesita más, sino es el reino de Dios donde Él va a ser honrado. Y el proceso de llegar a ella, el proceso de participar en ella, el proceso de permanecer en ella, va a ser con un espíritu de honrar a Dios en cada aspecto. Destino. Se pinta feo, pero es real. Yo no he encontrado en toda la Biblia más que 2 destinos. Y hoy al ver esos bebés me conmovió. Dale su tiempito. Y en un momento, quieran o no, esas criaturas van a pecar. Hoy en día no hay separación entre Dios y ellos porque no hay conciencia de pecado. Diferente a la doctrina mal enseñada en nuestros países, una criatura no nace con el pecado original. No nace con responsabilidad del pecado de nadie más. Pero eventualmente, cada uno de nosotros que somos adultos sabemos que nosotros sí somos los que decidimos pecar en algún camino. Y de ahí en adelante Dios nos da la oportunidad de un destino. Pero ese destino tiene solo 2 opciones. Yo creo que no hablamos suficiente de eso. Pero esta es la realidad. Y hoy, porque estés aquí sentado, no te garantiza ninguno de estos 2. En la teología del remanente existe muy constante en toda la Biblia, donde aún en Israel, aún en el cuerpo de Dios, va a haber un remanente. Es decir, no es porque tengo tal membresía, yo pertenezco a, no existe tal concepto. Pero sí nos llama cierta fidelidad que nos va a definir un camino muy claro al cielo. Pero la otra opción sí es muy clara. Jesús sí creyó en un infierno. Él habló de ello. Nuestra pregunta es: ¿creo yo? Porque si en verdad creo, mi vida va a demostrarlo. En mi vida, pero también en cómo trato a los demás. Vamos a ir a Deuteronomio y ahí vamos a estar todo en la clase. Porque Deuteronomio es un momento donde el pueblo de Israel está entendiendo su destino. ¿Qué ha hecho Dios? En el pueblo de Israel, Dios nos muestra en forma física una lección espiritual para todo el mundo. En forma física, Él los sacó de ser esclavos. En forma física, Él los volvió un pueblo. En forma física, los llevó en un desierto. En forma física, los llevó al borde de la tierra prometida. Y es aquí, ante la segunda generación, al entrar a la tierra prometida, que se escribe el libro de Deuteronomio, y Moisés, sabiendo que va a morir, con un amor muy tierno,
Aquel pastor que ha guiado a este pueblo por toda esa odisea les expresa con el corazón la guía y la advertencia de su destino. Quiero que pienses en esta escena, que con un amor tan tierno él decirle a esta segunda generación: entiendan bien lo que Dios les ha planeado, entiendan bien lo que les está ofreciendo, entiendan bien el destino que está enfrente de ustedes. Y les empieza en Deuteronomio 6 diciendo: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Está enfatizando de que no hay muchos dioses, sino hay uno solo. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Sí o no que parece un papá? Con muchísimo amor, hablando de que yo quiero una relación con ustedes. El mundo pinta que Dios cambió del Antiguo Testamento al Nuevo. Dios no cambió. Dios es Dios. Y aquí se ve la ternura de Dios diciendo: mira, se trata de amor. No se trata de un grupo de ritos o compromisos. No se trata de unas flechitas, cumplí, ya lo hice. No, se trata de una relación de genuino amor. Nuestro destino afecta a otros destinos. Y hoy tenemos que evaluar si en verdad estoy haciendo lo que hago por amor, o lo estoy haciendo porque soy latino y en mi familia todos íbamos a la iglesia, entonces también voy a la iglesia. Si sí es así, eso no cumple el objetivo. Después de decidir amarlo, dice: grábatelo en el corazón. Sí, el objetivo de las palabras no es simplemente para decir: hoy yo leí esta semana un poquito. Hay un proceso muy diferente entre leí un poquito y me lo grabé en el corazón. ¿Por qué grábalo en el corazón? Hablamos, ¿se acuerdan de que lo que está en tu corazón es tu tesoro, no? Él quiere ayudarnos a cambiar el tesoro. También porque lo que está en el corazón es lo que va a fluir de la boca. Entonces eso requiere esfuerzo, grabarlo en el corazón. Grábate estas palabras. ¿Para qué? Para ti, pero no se queda contigo. Dice: incúlquelas. Para inculcar algo, eso requiere esfuerzo, eso requiere pensamiento, eso requiere detalle, eso requiere considerar: ¿es este el momento? ¿Cómo lo puedo repetir? ¿Cómo se lo puedo expresar? ¿Cómo lo puede ver? Continuamente a sus hijos. ¿Tú crees que con tal celebración de venir aquí a orar por ellos e irse ya, ¡pum!, ya ese hijo va para el cielo? Y no. Los que tenemos adolescentes te decimos: ¿sabes qué? Es mucho más que eso. Ya alístate. Y aprovecha el tiempo que tienes ahora, porque si no le has inculcado antes en el camino, ahí sí que amárrate los pantalones. Incúlquelas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Entonces lo que tengo que hacer es repetir las escrituras todo el día. Para inculcar algo hay que mostrarlo primero. Dice más adelante: cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y los mandatos y preceptos que te ha dado. Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor. Mira el espíritu con el cual me lo dice. No es por arribita. Pues bueno, sí, yo fui a un catecismo. Lo cumple cuidadosamente. Para cumplir algo cuidadosamente hay que saberlo. Si ni siquiera lo sé, es imposible cumplirlo. La expectativa de Dios es que personalmente tú y yo nos adueñemos de nuestra caminata con Dios. En nuestra cultura muchas veces le pasamos la pelota a alguien más. Le pasamos la responsabilidad a alguien más. Y como resultado no nos adueñamos de lo que nos compete. Aquí él dice: es tuyo. Ah, no, mi esposa es la que sí, ella es muy devota. No, está hablando a hombres y mujeres que cumplamos nosotros cuidadosamente. Mira cómo es Dios. Mismo capítulo, un poquito más adelante. Dios no está pensando en la primera generación, Él está pensando en generaciones adelante.
Dice en el futuro. Es decir, cuando ya crucen y estén ya en las naciones, ya han recibido las bendiciones, ya tengan tanto, dice, espérense. Cuando tu hijo te pregunte, ¿y sabes qué? Tu hijo te va a preguntar. Mucho padre latino lo que hacemos para que nuestros hijos no nos preguntaran, les ponemos cara enojada. Y a punta de cara enojada, no me pregunten. Y así dice que dominamos la casa. En vez de atraer a que los hijos sí nos pregunten. Es lo que queremos que hagan. Preferible que nos pregunten a nosotros y que no anden preguntando por allá. Pero cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó? Yo no sé. ¿Tú crees? ¿Tú crees que esa respuesta es válida? Para hoy en día, las personas que estamos aquí presentes, eso no es válido. ¿Le responderás? ¿Qué le vas a responder? ¿Qué le ha respondido? ¿Qué ha respondido en nuestras vidas? Va a haber una respuesta. A veces la respuesta es ¡aló! ¡aló! Y no hay nada. Que la vida no respalda tal respuesta. A veces la respuesta es, mira, el mensaje es este, pero no hagas lo que yo hago, nada más haz lo que yo digo. No funciona, ¿eh? Pero en esto notamos cuán planeado tiene Dios nuestro destino y que nuestro destino afecte a otros. Siguiendo más adelante, ¿qué les vamos a responder? Mira, el pueblo de Israel estaba entrenado en qué responder. Si así de detallado era Dios en poder proveerles guía de qué van a hacer. Les digo, miren, esperen, te voy a dar hasta la clase que le vas a dar. Deuteronomio 6:21 dice, en Egipto, esta era la respuesta. Cuando mi hijo me pregunte, esto le voy a responder. En Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con un gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos, el Señor realizó grandes señales, terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia. Y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que nuestros antepasados habían jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos en vida. Y así ha sido hasta hoy. Si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos ha ordenado, entonces seremos justos. ¡Wow! Así de detallado era la clase del reino de los niños. Es decir, tengo planeado qué le vas a decir a la próxima generación. Pero así como lo hizo en forma física con ellos, lo quiere hacer con nosotros. Nuestra vida debe ser tal testimonio que podemos decir, mira, lo que era mi vida antes de Dios, lo que era mi vida como Dios me sacó de la esclavitud, cómo me libró Dios y cómo me sacó de ahí hacia dónde vamos. ¡Wow! ¿Qué testimonio de ahí? Dios existe hoy en día. Un hijo quiere ver a Dios. ¿Sabes dónde más que en ningún otro lugar? En la casa. A veces nos agobiamos mucho porque, ay, es que no viene a la iglesia, es que no viene a la iglesia. Mira, tú eres la iglesia. Amén. Muéstrale la iglesia. Vive la iglesia. Sé la iglesia. Sé testimonio de la iglesia. Sé testimonio del poder del Espíritu Santo. Y ahí, ¿sabes qué? Van a decir, se ve que Dios sí existe. Pero si nuestro concepto de iglesia es simplemente camisita bonita y corbata bien vestida, entonces ahí sí, ¿me porto bien? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Pero que se vea el poder del Señor. Servimos a un Dios muy poderoso, quien ha obrado en tu vida en una forma muy poderosa. Pero hay testimonios en nuestras vidas, hay testimonios en frente al lado nuestro que nosotros no usamos suficiente. Yo creo que en nuestra confraternidad debería haber mucho más. Oye, cuéntame un poquito más de tu historia, cuéntame un poquito más de tu historia. ¿Sabes para qué? Para poder decirle esa historia a otros. Porque comentar de lo que Dios ha hecho en la vida, wow, ¿en serio? ¡Qué cosa tan poderosa! La Universidad de Harvard en esta semana tiene un artículo acerca de nuestra iglesia. En el pasado había artículos acerca de nuestra iglesia que eran malos.
¿Pues sabes qué? Yo leí este artículo y me sentí, amén por nuestra iglesia. Porque habla acerca del recién graduado capitán del equipo de fútbol americano. Es un discípulo de Cristo que ha decidido dejar su carrera y volverse un ministro. Y trabajar con nuestros adolescentes. Y habla acerca de cómo él invitaba a sus amigos en la universidad. Y habla acerca de otros hermanos así. Y mira, por mucho malo que buscan encontrar, dicen, no, esto es bastante objetivo. ¡Qué increíble! Que el destino de jóvenes que vienen con deseo de cambiar el mundo pueden leer y decir, mira, existe una iglesia genuina, real, que en verdad sí hace verdaderos discípulos. Y en eso puede un discípulo mostrar lo que el Señor puede hacer en todas nuestras vidas. Pero sea en un nivel intelectual o sea una persona con quizás no tal trasfondo, hay mucho testimonio entre nosotros. Yo miro caras, digo, podría poner nombres y hablar de testimonios. Pero estos son nuestros hermanos que han pasado recuperación química. ¡Óyele su vida! Es obvio, Dios es poderoso. Pero tenemos que expresarlo más, amén. Entonces, fin de cuentas, Dios nos llama a decidir nuestro destino. Yo creo, mi convicción teológica, es que Dios plantea una opción y el camino ya está deletreado, pero que es de ti y de mí esa decisión. Pero la decisión que tú tomes va a afectar mucho. Te animo a leer Deuteronomio, no voy a entrar en tanto detalle porque se nos va el tiempo. Pero es impresionante ver en Deuteronomio, es un libro escrito años antes de nacer David y Salomón. Y cómo Dios deletrea. Aún deletrea, mira, un día ustedes van a tener un rey. Cuando tengan tal rey y él deletrea lo que el rey no debe hacer. Deletrea que no debe irse a Egipto, que no debe enfocarse en tener muchas posesiones, deletrea que no debe casarse con mujeres de otras veces. Sí, deletrea, pero exactamente. Y es impresionante, tú lees Deuteronomio, después lees Rey y dices, oye, Salomón, ¿qué te pasó? Dice la Biblia de Salomón que era el hombre más sabio. Es decir, en su juventud, él sí le prestaba atención a la palabra de Dios. Aún Dios había diseñado de que la expectativa era que el rey leyera constantemente la palabra de Dios, porque sabía la importancia de que él la siguiera. Pero este hombre tan sabio, y esto es una lección para nosotros, quizás los que llevamos más tiempo en la fe, porque nos podemos creer muy sabios. Y ya porque hemos vivido un rato aquí, dicen, no, es que así se hace, entonces yo ya sé. Y nuestro estilo y nuestra forma pensamos, ese tiene que ser el perfecto. Y en algún proceso podemos perder la humildad de que se trata de Dios y no de nosotros. Y que si miramos en la Escritura, hay una advertencia muy clara en la Escritura acerca de nuestro comportamiento. Yo me imagino a Salomón leer de viejo, otra vez, Deuteronomio y decir, ¿qué me pasó? Me casé con mujeres por todos lados, lo disfruté por muchos lados, pero el resultado se me fue el corazón. Y aquel que había tenido la oportunidad de oportunidades de decidir su destino, cambió no solo su destino, sino el destino del reino entero. Como resultado, después de su generación, nunca más existió Israel como una nación completa. ¿Cuál es la lección? Tú y yo, a nosotros hacer una decisión de destino, afectamos generaciones detrás de nosotros. Mira, tuve una charla esta semana con una pareja que ha tenido dificultades en sus corazones por ciertas cosas. Y yo he estado orando por mucho tiempo por ellos. Pero el ver el corazón empezando a arrepentirse me dio tanta esperanza por ellos, pero por su familia también. Yo te quiero llamar en verdad a estimar. El Antiguo Testamento nos sirve de mucha, pero mucha advertencia. Tú y yo no somos mejores hombres y mujeres que Salomón.
Si la Escritura dice que fue el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, y él llegó a desorientarse tanto, ¿qué tal tú y yo? ¿Qué tal tú y yo haciendo el cristianismo a medias? No, yo participo de vez en cuando, aquí estoy. No hay tal. Te engañas, está la arrogancia de que así vas a llegar tú al destino final. No vas a llegar. Pero entiende que esa indiferencia tuya afecta muchísimo a otras generaciones. Esta advertencia, en Primera de Reyes, después de que lo ha advertido, dice el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él. A pesar de que en 2 ocasiones le había aparecido para prohibirle que siguiera otros dioses. Yo te animo a tomar hoy como una aparición de Dios. No, y que queremos de tal cosa así. Pero Dios te está hablando cara a cara. Y no por medio de Dios, por medio de las Escrituras. ¿Cómo vas a tomar esa advertencia? Porque eventualmente Dios le dice a Salomón, yo te advertí 2 veces. Tú seguías indiferente. Y tú te apartaste. Hay personas que no les gusta que los aconsejen acerca de cómo llevar sus relaciones. Yo voy a llevar mi noviazgo como yo lo sé, y mira, yo lo hago de mi estilo, y que nadie se meta en mi vida, y yo lo voy a hacer recto, yo voy a ser el único que lo va a hacer recto de este estilo. ¿Tú crees? ¿Tú crees que tal arrogancia va a permitir que Dios sea glorificado? Si el rey Salomón tuvo que humillarse, ¿qué tal tú y yo? Mira, yo no te metas en mi familia, en mi matrimonio yo lo hago a mi estilo. En mi crianza de hijos, mira, yo sé más que suficiente. Sí, papi, mami, no se metan, ya tengo 20 años, yo ya soy tremendo hombre, lo sé todo. Pero es increíble, todos pasamos por esa época que a los 20 años nos creíamos todos, ¿sí o no? Y teníamos gente a nuestro alrededor que con mucho gusto nos hubiera ayudado a cómo prevenir metidas de pata. Pero en vez de advertencia cumplida. Igual pues, fin de cuentas, se cumple lo que Dios promete. Pues hoy Dios nos llama a escoger nuestro destino. Vamos a ir al final de Deuteronomio 26, donde Dios dice, es tiempo de escoger. Hoy el Señor tu Dios te manda a obedecer estos preceptos y normas. Pon todo lo que esté de tu parte para practicarlos con entusiasmo. Él deletrea, ¿cómo quiere esto? Hoy has declarado que el Señor es tu Dios. Al bautizarnos declaramos que Jesús es mi Señor. Al tomar la Santa Cena, más que en ese momento, se está volviendo eso algo especial, lo que estamos haciendo es declarando que valoramos la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Si le estamos diciendo que Él es nuestro Señor y que andarás en sus caminos, que prestarás oído a su voz y cumplirás sus preceptos, mandamientos y normas. Por su parte, hoy mismo el Señor ha declarado que tú eres su pueblo, su posesión preciosa, tal como lo prometió. Obedece pues todos tus mandamientos. En muchas formas, la Santa Cena es una recordatoria del compromiso. De Dios decir, yo di sangre, yo di cuerpo. ¿Qué tal tú? ¿Cómo va esta relación nuestra? Y entonces, en nuestro destino nos da la oportunidad de maldiciones o bendiciones. Esto nada más te pido que lo apuntes, Deuteronomio 28, donde puedes leer en detalle las maldiciones y las bendiciones. Impresionante cuando lo lees porque dices, wow, Dios deletrea lo que va a ser el destino. Es mi decisión si lo obedezco o si le soy rebelde. Deuteronomio 28. Y entonces en el capítulo 30 nos da a elegir nuestro destino. ¿Y qué nos dice ahí? Hoy
Yo quiero que lo tomes genuino. Hoy tú que has tenido un corazón amargo, que vienes a la iglesia pero continúas con un corazón amargo. Y si piensas que te estoy hablando a ti, sí, te estoy hablando a ti. Y es con mucho amor, ¿sabes por qué? Porque me importa tu eternidad más que tu cara. Y si tu cara, con corazón de palo y amargura constante, te va a llevar al infierno y te duele que te esté hablando a ti, prefiero hablarte a ti hoy, que llegar al día del juicio y mirarte en la cara y pensar, estás al otro lado. Y por corazón amargado no llegaste. Esto no es juego, esto es real. Hoy te voy a elegir entre la vida y la muerte, pues se trata de eso. Hoy te ordeno que ames al Señor. Y si te vas a llamar un discípulo de Cristo, se trata de tomar esto como el que te está ordenando amarlo. Si es una carga amarlo, estás en problemas. Y tienes que trabajar con tu corazón. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Pero es nuestro destino. Nadie nos lo puede forzar. Entonces hoy te pido que elijas tu destino. Dice, hoy pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. No le eches la culpa a nadie más de a dónde van a ir tus descendientes. Pero te lo comparto como un papá. Mi prioridad en esta vida es ayudar a que esa mujer llegue al cielo y que esos 3 lleguen al cielo. ¿Es difícil? Es muy difícil. ¿Que requiere todo lo que tengo? Sí. ¿Que quiero ayudar a todos los demás a lo mismo? Sí. Pero francamente, cada uno tiene que responsabilizarse, volverse adulto de sí mismo. A algunos les gusta, no, pero tú eres mi papá espiritual. Amén, mira, yo te ayudo en lo que sea, pero ¿sabes qué? Tú eres adulto. Y aduéñate tú de tu salvación. Te voy a elegir, dice la Escritura, elegir vida, para que vivan tú y tus descendientes. Por eso mi seriedad acerca de esto, honestamente. ¿Qué está en riesgo? Muchas vidas. Se ha inculcado entre nosotros una falsa enseñanza de que, mira, mi niño ha crecido en el reino. Y por eso debe ser de tal forma. Nadie crece así. Mira, que tu niño ha sido expuesto a la iglesia de Cristo y ha visto el reino de Dios, amén. Pero eventualmente él tiene que decidir, ¿va a reinar Dios en mí o no? Esa decisión lo hace toda persona que requiere arrepentimiento y bautismo para el perdón de los pecados. Amén. No hay tal que creció y entonces ¡puf! Pero sí, nuestras vidas van a afectar a nuestros descendientes. Y espero que entiendas descendientes más allá que solo los hijos personales. Porque solteros también afectamos muchos a otros. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él. Porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juro dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Entonces hoy te quiero llamar a elegir. Hoy, pues el miércoles, uno entre nosotros eligió. Después de haber tenido un trasfondo de otras iglesias, de falsas doctrinas, y de tratar de servir a Dios, pero no saber cómo. Claro, tuvo la humildad de averiguar qué es lo que Dios quiere. Y en ese proceso decidió ser el líder de su hogar. Amén. Arrepentirse y bautizarse. Amén. Dios tiene un sentido del humor y una perspectiva muy linda.
Pues hoy su esposa se va a bautizar. Sábado no es sino el pasado. Tuve el gozo de estar en su casa, que ofrecieron comida después de venir. Pero más que eso, de convivir con ellos, con su hija y su yerno, y con Javier, su hermano, y hacer un estudio juntos. Y en eso ir pensando acerca de, wow, esto es mucho más grande que solo ellos. Porque ahí ya estaban la nietita, la sobrina, sin generaciones al lado. Y me cae muy profundo en el corazón el pensar, estas decisiones van más allá que solo un destino de una persona. Ellos vienen de un pueblito donde varios discípulos son de ese pueblo. Y es un pueblito, ¿no es cierto? Pero increíble que por medio de una persona hacer una decisión se empieza a abrir una cadena de destinos eternos. Y lo hemos visto, nosotros muchos somos testigos de esto. Pero sí nos llama hoy a Dios en verdad a pensar, a valorar el destino eterno que Dios nos ofrece. Vamos a celebrar la Santa Cena. Yo te quiero pedir que sí medites, si has sido un discípulo, que medites en ser genuino, en verdad ser auténtico, de pensar, honestamente, si alguien me sigue hoy, ¿a dónde van? Y en mi respuesta a Jesús, ¿verdad tengo el tesoro fijo en Él? Y si no, te pido que tomes la cena en una forma digna de Él, en verdad en decidir, me tengo que arrepentir en y en ser específico, en hablar con alguien, a pedir ayuda, a decidir, mira, dame seguimiento en esto porque yo necesito restaurar mi corazón en esta área. Si estamos entregados a todo, celebremos eso. Si no hemos hecho la decisión de ser discípulos, quiero que pienses en la Santa Cena y decir, ¿sabes qué? Yo necesito esta semana darle el valor propio a la sangre de Cristo. Y en eso toma tú la iniciativa de tú ser urgente en buscar que se estudie contigo para enseñarte lo que necesites para tú poder ponerte en paz con Dios. Porque sí, nadie tiene garantizado días de vida, pero sí tenemos garantizado de que tendremos un destino eterno. Ore conmigo. Padre,